Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí compartiéndoles pues un poquito más del Evangelio. Yo titulé a esta predicación La Ley del Pecado. A manera de introducción, hablar de la ley del pecado es hablar de algo que realmente pues nos hace hacer cosas que tal vez no nos gustan, pero las estamos haciendo constantemente, muchas de las veces sin darnos cuenta de la magnitud que esto está acarreando o está pues teniendo un efecto en nuestra vida. Siempre y cuando nosotros hagamos pues o pongamos atención a qué está sucediendo, ¿no?, a nuestro alrededor o en nuestro hogar, nuestra casa, ahí es donde podemos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer que nos conviene a nosotros mismos, ¿no? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos va a convencer de pecado, o sea, de lo que realmente está sucediendo en nosotros y que no es correcto, y que nosotros lo podemos identificar cuando realmente pues leemos la palabra de Dios o podemos sentir una influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a leer un poquito acerca de la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos. En el libro de Romanos 7, nos habla un poquito, 7:21, acerca de lo que sucede acerca de la ley del pecado. O sea, ¿qué es la ley del pecado? ¿No? Dice, en Romanos 7:21 nos muestra, dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si no hago precisamente lo que quiero, señal de que soy yo el que actúa. Y sino el pecado que hay en mí. ¿Cómo está esto? Está muy así, ¿no? O sea, queriendo hacer yo el bien que hay en mí, no lo hago. Si no hago lo que yo no quiero hacer, lo hago por el pecado de la naturaleza que hay en mí. O sea que desde la creación del mundo traemos ya el pecado original, ¿no? El pecado que se nos fue otorgado, se puede decir, por la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿no?, Adán y Eva. Pero resumido todo eso, en la actualidad nosotros podemos darnos cuenta de que muchas de las veces hay en nosotros el querer hacer el bien, el sentir dentro de nosotros mismos que queremos hacer algo bien, pero no podemos y continuamos haciendo lo que no nos gusta y se vuelve una vida bien cansada porque estamos en un ciclo dando vueltas, lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, llega el fin de semana, ya sabemos lo que vamos a decir, ya sabemos lo que vamos a hablar, ya sabemos qué es lo que va a suceder en nuestro alrededor, con nuestros vecinos, lo que está pasando en nuestra familia, y se vuelve un núcleo, se vuelve pues ese mismo ciclo de que va sucediendo dentro de nosotros. Entonces, en esta vida andamos a través de un camino oscuro, y que está lleno de maldad, porque hay mucho pecado, mucha maldad. Pero no obstante, Dios ha provisto a nosotros una lámpara. Esta lámpara que va luzando, que va brindando luz y que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Nos muestra un camino que tenemos que seguir para no tropezar en todas las cosas que encontremos en ese camino. Esa es una parte de la que la ayuda de Dios, cómo viene a nuestras vidas dentro de estas situaciones, ¿no? Él se muestra como una lámpara, como un recurso para ayudarnos a aligerar nuestras cargas,
nuestras cargas, porque muchas de las veces no sentimos que estamos pecando, no sentimos que estamos haciendo el mal, pero no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de lo que es ser un buen padre, ser una buena madre. No estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer o queremos hacer, pero no lo hacemos porque no queramos, sino porque no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una explicación a todo esto. Y dice aquí el salmista en el Salmo 77, dice, con mi voz clamé a Dios y a Dios clamé. Y Él me escuchó. En el verso 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y mis manos se extendían sin cansarme. Y mi alma rehusaba consuelo y mantenía abiertos mis ojos. Y estaba yo quebrantado y ya no podía hablar. El salmista está expresando aquí una situación en la cual él cayó rendido, diciendo ya no puedo más con esta situación, ya no puedo más con esto. Mis ojos están cansados, mi cuerpo está hastiado y ya no puedo hablar más. O sea, ya no quería vivir esa vida que estaba llevando. O sea, estaba ya al límite. O sea, al límite de los problemas, al límite de las situaciones que él ya no podía resolver. Entonces, ¿a dónde tenía que recurrir? Pues tenía que recurrir a la mano de Dios. Tenía que recurrir a Dios. ¿De dónde venía su socorro, su pronto auxilio? A la tribulación que él estaba viviendo. El salmista en este verso nos muestra cómo podemos llegar al límite de la situación y cómo la vamos a resolver, pues con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Dios poderoso. En Efesios 3:16 dice, pero la ley que es la única forma de saber qué es el pecado, como por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, y entonces fue cuando entendí. El pecado que se aprovechó de la ley, usando en mí contra ese mandamiento, para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando hay ley. ¿Cómo está esto que el pecado no tiene poder cuando hay ley? Está medio dificilito aquí entender todo esto, ¿no? Dice, cuando yo lo entendí, el pecado no se aprovechó de la ley, usando en mí contra ese mandamiento, para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando hay ley. ¿Qué pasa con esto? Ahora digo yo, pues si yo no robo, pues la ley no se hizo para mí. O sea, para mí no es esa ley. ¿Por qué? Porque yo no robo. La ley es para los ladrones, para los transgresores, para los que hacen pecado. Entonces, la ley me excluye a mí porque para mí no es esa ley, porque yo no robo, yo no hago malas cosas. Entonces, es la manera de interpretar y de entender esto que nos muestra Efesios 3:16. Dice, antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar y morí, por lo cual, por la culpa del pecado, el mandamiento que debería traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme, para matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso significa que lo que es bueno me trajo para muerte. O sea, esto es tan complejo, tan difícil darnos cuenta cuando estamos actuando mal, creyendo que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo el bien. Necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos convenza de pecado, porque mientras el Espíritu Santo no nos convenza, nosotros vamos a creer que estamos haciendo un bien, cuando no estamos haciendo el bien que realmente debemos hacer. Y lo estamos haciendo por una ley que está dentro de nosotros mismos y que nos gobierna y que nos lleva a actuar como actuamos, creyendo que estamos haciendo las cosas como se deben, pero no estamos caminando conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Todos sabemos que la ley es espiritual, pero no soy espiritual por el pecado que hay en mí. Si la ley de Dios es espiritual, pero yo no soy espiritual por el pecado que hay en mí, entonces no hay una conexión hacia el propósito o hacia lo que debo hacer realmente, que no estoy haciendo. No sé qué pasa en mí. Lo que quisiera hacer no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. O sea, queriendo hacer lo bueno no lo podemos hacer. Y terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y se vuelve una vida muy difícil. Muy difícil porque se nos cansa el camino. Nos cansamos del camino. Nos cansamos de la situación. Y estamos en la misma sintonía. Y no podemos romper con ese tal vez un hábito malo, tal vez una situación familiar que no se ha resuelto, no lo sé. Hay muchas situaciones en las cuales queriendo hacerlo no lo podemos lograr. Como me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. ¿Cómo reconoces que la ley es buena? Pues cuando quieres hacer algo, que no puedes hacer, reconoces que la ley espiritual de Dios es buena, porque no lo puedes hacer tú por ti mismo, y te das cuenta y dices, no lo puedo hacer, no lo puedo dejar, no puedo hacer esto, no puedo lograrlo. El mal genio, el mal carácter, las situaciones difíciles, no las he podido cambiar, parece que no he resolvido nada, parece que todo está igual. Hoy, en mi deseo de hacer el bien, pero no lo puedo llevar a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces, realmente no es que tú no puedas. Es que hay algo dentro de ti que no te deja hacerlo. Aprendiendo esta regla, con que quiero hacer el bien y el mal está ahí conmigo, en mi interior, yo no estoy de acuerdo con la ley de Dios. Esa es otra ley que me impone el pecado. O sea que no es la ley de Dios. Es la ley que impone el pecado a seguir haciendo lo malo. Esa ley vive en mi cuerpo y presionar el pecado. ¿Quién me salvará de este cuerpo de pecado? Eso es terrible, ¿no? ¿Quién te salvará de este cuerpo de pecado? ¿Quién te salvará de esta situación que estás viviendo? ¿Sabes quién te salvará? Dios te salvará. Dios te salvará porque Dios es grande y poderoso. Gracias a Dios Jesucristo que Él me salvó y me salvará de esa situación. Gracias, Señor. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Gracias, Señor. Si hoy, en esta tarde, pudiste escuchar este mensaje y te diste cuenta que hay una situación que tú no puedes resolver y que estás en un ciclo y que no has podido salir y crees que Jesucristo y que el Espíritu Santo te va a convencer de pecado y te va a llevar a una vida nueva, a una vida diferente, pues te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco, Señor, que queriendo hacer el bien y no lo puedo hacer, Señor. Reconozco que solamente tú, mi Dios, vas a ayudarme, Señor, a hacer las cosas hoy, a cambiar este estilo de vida, Señor, a cambiar esta situación, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, y tu poder me ayuden, Señor, a resolver, Señor, cada situación que hay en mi cuerpo, Señor, en esta ley de pecado, que queriendo hacer el bien no lo hago y haciendo lo malo, Señor, me doy cuenta de que tu ley es más poderosa, tu ley del Espíritu Santo que me convence de pecado. Acepto, Señor, que tú eres mi Salvador y mi Redentor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias. Con esto cierro este mensaje. Y ustedes que están en internet viéndome, reciban una bendición, reciban un saludo, familia. Y Dios me los bendiga, amigos, y todos los que me pudieron escuchar. Gracias.